Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy te traemos el 111 de la telenovela Mi nombre es Leila. Cuando Ipek descubre que su hermano ha perdido sus recuerdos, se llena de inquietud de inmediato. Su mayor temor es que Shivan tampoco la reconozca. Leila intenta calmarla y le aclara que no debe angustiarse tanto, ya que Shivan sí identifica a las personas de su entorno, incluida a su familia. El verdadero problema es otro, no tiene memoria de lo ocurrido en los últimos 7 meses. Eso implica que no tiene idea de que él y ella están casados. Esta noticia deja a Ipek completamente desconcertada, le cuesta aceptar que algo así haya sucedido y enseguida pregunta si su hermano permanecerá en ese estado para siempre. Incluso propone hablar directamente con él para hacerle recordar todo lo que ha pasado. Leila descarta esa opción y le explica que los médicos han sido muy específicos al respecto. La pérdida de memoria es pasajera y lo más recomendable es no presionarlo, sino permitir que los recuerdos regresen de forma natural. Tiempo después, Shivan llega a la mansión acompañado por los demás miembros de la familia. Los últimos en entrar son Tufan y Nur. Justo cuando se acercan a la puerta aparece la periodista Umay, recordándole a Nur que habían acordado conversar sobre una entrevista para una revista. Tufan, visiblemente irritado, le exige a Nur que se encargue de la situación y saque a esa reportera de la propiedad, ya que no piensa tolerar la presencia de la prensa en este momento. Nur sale entonces al exterior para hablar con Umay. Con una actitud desafiante le dice que puede avisarle a Arzu que no le tiene ningún miedo. La periodista se burla y responde que ni siquiera sabe de quién está hablando. Nur insiste en que no la pueden engañar, ya que conoce cuál será el siguiente paso. En ese instante, Umay menciona un sitio concreto, Yenikoi, Villa número 47. Al escuchar ese nombre, Nur queda completamente paralizada por la sorpresa. Luego vuelve a mirarla fijamente y le pregunta si Nermin fue quien la envió. Umay responde que solo revelará esa información si acepta concederle la entrevista. Finalmente Nur acepta el trato y le asegura que al día siguiente le dirá la hora y el lugar del encuentro. Cuando Umay se marcha, Nur queda convencida de que Nermin está detrás de todo, aunque todavía no entiende qué es lo que busca. Dentro de la casa, Shivan empieza a notar que algunas cosas han cambiado en la mansión. Selman y Tufan permanecen cerca de él, atentos a cualquier reacción que pueda tener. En ese momento entran Leila e Ipek. La joven se lanza hacia su hermano y lo abraza con fuerza porque todavía afectada por todo lo que ha ocurrido. Shivan percibe su emoción y le pregunta por qué está así. Ipek intenta disimular y le responde que no sucede nada, que simplemente se alegra de que esté bien. Un poco después, Leila le entrega su teléfono móvil. Shivan lo toma y casi sin pensarlo decide llamar a Seren. Durante la conversación se refiere a ella como su esposa, convencido de que su relación sigue igual que antes. Esas palabras impactan profundamente a Leila, quien siente un dolor difícil de ocultar al no poder decirle que en realidad ya no está casado con Seren sino con ella. Tufan y los demás observan en silencio, conscientes de lo duro que resulta para Leila adaptarse a esa realidad. Más tarde, Nur, Hatice y Ferda también se reúnen en la sala. Por un momento la escena parece tranquila, como si todos compartieran un ambiente familiar sin conflictos, pero esa calma dura poco, porque Nur interrumpe el momento y le pide a Leila que prepare algo de comida, explicando que esa noche llegará su nuera, refiriéndose a Seren. En ese instante, Shivan interviene y le pide a Leila que cocine el arroz que suele preparar, asegurando que es uno de los platos que más le gustan. Al escuchar esas palabras, Leila siente renacer una pequeña esperanza. Aunque Shivan no recuerda su matrimonio, el hecho de que conserve ciertos detalles y gestos hacia ella le hace pensar que quizá con el paso del tiempo pueda recuperar todo lo que ha olvidado. Poco después, Seren llega a la mansión. Leila la recibe con cortesía y le pide disculpas por lo incómoda que puede resultar toda la situación. Seren le responde que no tiene nada que reprocharle, ya que su presencia allí también tiene un propósito claro, apoyar a Shivan en todo lo que sea necesario. Entonces Leila le cuenta que cuando Shivan despertó en el hospital, una de las primeras cosas que hizo fue preguntar por ella, y por eso tuvieron que inventar que se había ido porque su madre estaba enferma. No pasa mucho tiempo antes de que Shivan aparezca. Al verla se acerca a Seren y la abraza con naturalidad, como si su relación siguiera intacta. Después le propone sentarse afuera para aprovechar el buen clima. En ese momento Seren cambia ligeramente su actitud y con un tono más firme le pide a Leila que le traiga un café. Ese gesto incomoda a Leila, quien empieza a pensar que Seren quizá no ha venido solo con la intención de ayudar, por eso decide mantenerse más cautelosa.
Mientras tanto, dentro de la casa, Tufan confronta a Nur y le exige que deje de actuar como si todavía existiera una relación entre ellos o como si siguieran siendo una familia. Nur le recuerda que el médico recomendó mantener un ambiente normal para no alterar a Shivan, aunque deja claro que el divorcio sigue en marcha. Sin embargo, también le advierte que antes necesita recibir la mitad de la fortuna de Tufan, ya que solo entonces aceptará un hijo con Malí para intentar salvar a Shivan. Esas palabras provocan la furia de Ferda, quien se lanza contra Nur sin poder contenerse. Tufan y Selma reaccionan de inmediato y se apresuran a separarlas antes de que la situación se vuelva más grave. Los gritos llegan hasta Shivan, quien intenta acercarse para saber qué está pasando, pero Leila y Seren se interponen y le aseguran que no ocurre nada. Al final, Shivan llega a pensar que quizás su mente le está jugando una mala pasada desde que perdió la memoria. Leila entonces entra a la sala y les pide a todos que bajen la voz, recordándoles que Shivan podría escucharlos. Luego se dirige a Ferda y le pide que no se meta en los asuntos de Nur ni trate de impedir que tenga un hijo con Malí. También le advierte que si continúa creando conflictos revelará lo que hablaron en el jardín. Ante esa amenaza, Ferda opta por guardar silencio ya que no quiere que su secreto salga a la luz. Los demás se quedan intrigados, preguntándose qué fue lo que realmente ocurrió entre ellas. Al mismo tiempo, en la oficina, Nur y Tufan firman los documentos que oficializan el traspaso de las propiedades. Desde ese momento, Nur pasa a ser la dueña formal de la mansión. Con un tono calculado asegura que no tiene intención de echarlos de la casa, al menos mientras Shivan siga necesitando estabilidad. En ese instante entra Ferda, quien felicita a su hermano con evidente sarcasmo por haberle entregado todas sus propiedades a alguien como Nur. Nur le exige que cuide sus palabras, acusándola de faltarle al respeto. Ferda responde que no piensa divorciarse de Malí para facilitarle sus planes. Tufan interviene nuevamente y le pide que se calme y se siente para hablar con tranquilidad. En otra parte de la casa, Leila conversa con Malí y le pregunta si sabe realmente cómo murió Nedjo. Él le responde que no tiene información clara porque fueron unos niños quienes le avisaron que el cuerpo estaba en el basurero. Leila comenta que le parece demasiada coincidencia que Nedjo haya muerto justo cuando estaba a punto de salvar a Shivan, especialmente porque la situación termina favoreciendo a Nur. Malí insiste en que no sabe nada y asegura que dejará que la policía investigue lo ocurrido. Leila le dice que ella también intentará descubrir la verdad por su cuenta. Después de esa conversación, Leila busca a Nur para decirle que Malí ya llegó a la casa. Le sugiere que aproveche la ocasión para hacer lo que tenga que hacer y luego marcharse. Nur le responde con frialdad que ya no tiene que irse a ningún lado porque ahora la mansión es suya. Leila le pide que por una vez piense en su hijo y no solo en su propio beneficio. Nur afirma que siempre piensa en Shivan y que lo ama más de lo que todos creen. Más tarde, Leila intenta concentrarse en preparar la cena, pero su mente está llena de preocupaciones. En un descuido se corta el dedo con el cuchillo, aunque ese dolor físico no se compara con el que siente en su corazón. Rompe en llanto porque no puede estar con Shivan como antes. En ese momento, Bahar llega a la cocina, la ve llorando y la abraza con afecto. Luego le dice que ella se encargará de terminar la comida para que Leila pueda descansar. Leila se lo agradece y se retira. Mientras tanto, Ferda habla con Malí en la habitación y le expresa su pesar por la muerte de su padre. Malí, necesitando desahogarse, admite que la pérdida le duele, pero que tampoco puede dejar de pensar en su hijo. Confiesa que ahora comprende todas las cosas que ha perdido en la vida y que al haber crecido en el basurero nunca esperaba que algo bueno pudiera ocurrirle. Aún así, asegura que siempre amó a Ferda y a su hija. Ferda entonces le propone empezar de nuevo, a olvidarse de todos los problemas y construir una vida juntos desde cero. Malí le pregunta qué pasará con Shivan y cómo piensan ayudarlo. Ferda le responde que debe tomar una decisión antes de que termine el día. En su habitación, Leila observa las fotografías y cuadros que tiene junto a Shivan. Luego toma su anillo de bodas y decide colocarlo en el collar para llevarlo siempre consigo. En ese momento escucha la voz de Shivan afuera. Sale y lo encuentra jugando con la perrita que se llama Mincy. Shivan la mira y comenta que ha notado que cambió su cabello. Después observa el collar y se fija en el anillo, preguntándole por qué lo lleva allí. Leila le responde que tal vez algún día lo recuerde. Poco a poco se acercan y parecen estar a punto de besarse, pero en ese instante se escucha la voz de Seren llamando a Shivan con cariño. Él responde con naturalidad, convencido de que aún siguen juntos. Leila decide apartarse y marcharse, aunque no puede evitar sentirse herida al ver cómo Seren vuelve a acercarse a él.
En otro lugar de la casa, Nur habla con Mali y le cuenta que ahora tiene a su nombre la casa de Tufan y varias propiedades más. Según ella, solo falta cumplir el plan, tener otro hijo juntos para salvar a Shivan. Mali se niega de inmediato y deja claro que no piensa involucrarse con ella nuevamente. Nur le pregunta si alguna vez la amó, a lo que Mali le responde sin rodeos que nunca lo hizo. A cierta distancia, Ferda observa la escena y no puede evitar sentirse satisfecha al ver cómo Mali rechaza a Nur. Por un momento se siente convencida que pasará lo que quiere. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.